Adelante, por favor, pueden comenzar con su registro en el chat. El miércoles pasado habíamos encomendado una lectura para la sesión de hoy. Vamos a tomar dinámica similar a lo que hicimos en la última clase, donde vamos a revisar el documento. Yo les voy a hacer algunas consultas, procurando la participación de todos. Ya saben que la participación puede ser tal vez voluntaria, digamos, abre el micrófono y uno relaciona la respuesta a la pregunta solicitada. O de pronto yo puedo ir solicitando mediante lista a las personas presentes y de igual forma para tener la respuesta de todos, por favor mediante chat, ¿no? Si pueden, ante la consulta que se haga, si pueden por favor relacionar sus respuestas y de esa forma yo registro la participación de todos. Me dicen por favor si se está viendo mi pantalla. Voy a compartir el documento en cuestión del que estamos hablando. Ya, creo que ya se ve, ¿no? Bueno, el documento entonces que les hacía igual recuerdo el día de ayer, refiere la política monetaria del Banco Central de Bolivia. Pongo un poco en contexto. Estamos hablando de los autores, el señor Jorge Requena, Raúl Mendoza, Oscar Lora y Fernando Escobar. Todos ellos, en su momento, funcionarios del Banco Central, que dan en este documento un pantallazo un tanto más actualizado que el que vimos anteriormente del señor Paul Redding, complementando algunos elementos técnicos que también son necesarios de revisar. Perdón. Entonces, ¿qué quiero que relacionemos, por favor? El documento del Paul Redding era de los 90s, más o menos. Este documento que vamos a hablar el día de hoy es de los 2000, albores de los 2000. Y han debido ver que antes de comenzar la clase les he compartido el último informe de política monetaria. No sé cuántos de ustedes hayan podido asistir el día de ayer al seminario que brindaba el Banco Central, pero en cierta forma quiero tener el espejo de estos tres momentos, ¿no? Y con eso que ustedes puedan ser críticos de ciertas tendencias, ciertos cambios en cuanto a la política monetaria y la mirada de la autoridad del Banco Central, ¿ya? Entonces, quiero que ustedes puedan discernir de aspectos que discursivamente se relacionan cambiantes, de otros que en práctica se han mantenido semejantes, en algunos casos inalterables, a pesar de que se relaciona de que hay un cambio. Es decir, veíamos en algún artículo anterior al de Paul Redding, de funcionarios del mismo Banco Central, que relacionan de que a partir de 2006 como que hay un quiebre, ¿no es cierto?, de cambio de política monetaria, cuando en realidad no lo hay, ¿no? Vamos a relacionar eso. Ustedes van a tener los argumentos más allá de lo que yo vaya a relacionar, ¿ya? Entonces vamos a ir dando cuenta de ciertos aspectos que se van a ir matizando con la evidencia empírica y con la relación de estos artículos. Ya, a ver, quiero rescatar unas primeras impresiones en la misma esencia de como siempre lo hago, ¿no? Las primeras intervenciones quiero que sean más que en contenido, relacionen la mirada perceptual del documento, es decir, qué les ha parecido, si muy extenso, muy complicado, o ha sido de fácil lectura, qué ha adicionado hasta ahora en el elemento formativo de lo que estamos haciendo en la materia. Es ese primer aspecto quisiera rescatar. Hablaremos, por favor, con Carol Ponce. Si puede, por favor,
abrir micrófono, si posible cámara, y contarnos su primera mirada respecto de este documento. Carol, ¿se encuentra ahí? A ver, vamos a apuntar las participaciones. Ya, Carol Ponce, entonces. Pondremos ausencia por hoy. Debo confesarles que tengo las listas oficiales, tengo la relación de la evaluación de la primera parte del docente anterior, y me preocupa que en algunos casos la participación y la evaluación no esté preocupante, ¿no? Esté muy bajita, ¿no? Y entonces yo estoy procurando de que todos participen y que haya la opción de que ustedes puedan, desde este nuevo tramo, recuperar materia. Pero bueno, pues si hago el llamado y no encuentro a nadie, es bien complejo hacerlo. Hablaremos con Oscar Diego Churqui, por favor. Sí, licenciado, buenos días. ¿Cómo está? Bueno, respecto a la lectura que se realizó, desde mi punto de vista sí tiene términos nuevos, por decirlo así, pero son entendibles ya que básicamente estos términos ya algunos lo hemos visto en macroeconomía, como son el tema de la inflación, el tema de tal vez la bolivianización o dolarización, Sí, y bastante, o sea, sí se ha logrado entender, ya que también es un paper que, como usted lo mencionó, es hasta la época de los 2000, donde se mantenía una inflación alta y cómo esta se podía regular mediante la política monetaria. Entonces, también el texto muestra modelos econométricos donde se estima, donde muestra los gráficos de la evolución de la inflación. Y bueno, a mi parecer sí se ha logrado entender bastante este PDF, este paper, perdón, y también los autores dan una respuesta, una opinión crítica, se podría decir, respecto a este tema, y no están como que, como se diría, no están hablando bien del Banco Central, porque al principio lo menciona que eh, se va a dar una opinión crítica y que no esté a favor tanto, digamos, del Banco Central. Eso es mi opinión, licenciado. te agradezco, Oscar. A ver, la mirada crítica justamente vincula no dar, no esperar el aplauso, ¿no es cierto? Esperar que de pronto todos sean elementos favorables. Favorables. Justamente lo crítico relaciona a ello, ¿no? Relaciona el que sea uno de pronto reflexivo respecto de las acciones que uno va realizando. Y esto es bastante curioso porque otra vez les hablaba de que los autores de este documento son funcionarios del Banco Central. Entonces me parece interesante que los mismos autores sean juiciosos con el accionar del Banco Central en su momento. Distinto que van a tomar en consideración, por favor, ustedes hagan su propio juicio respecto de las cosas, de documentos de reciente data donde se sienten más armoniosos, ¿no es cierto? Se siente como que lo que Oscar decía, ¿no? Que si es del Banco Central, como que brinda una lectura de cierta reciprocidad, ¿no? De que todo está bien, todo marcha bien y no hay nada de que deberíamos preocuparnos, ¿no? Entonces ese aspecto es interesante. Otro aspecto que decía Oscar y que lo voy a rescatar al momento que veamos un poco la lectura es el tema del uso de la econometría. Hay diferentes alcances, ¿no? Uno puede usar la econometría desde una mirada inferencial, quién sabe hacer un pronóstico y verificar cierta modelización que permita uh, una abstracción de la realidad, pero basada en supuestos que tal vez son difíciles de sostener.
Y hay otro tipo de econometría que es un tanto más descriptiva. De hecho, este documento utiliza econometría bastante descriptiva, que relaciona eventos basada en data de cierta tendencia. Bueno, me estoy adelantando a lo que vamos a revisar un poquito más adelante. Hablaremos con alguien más. Zulma, ¿se encuentra Zulma Huanca? Tal vez podemos hablar con usted, por favor. Buen día, licenciado. ¿Cómo está? Buen día. Si me puede comentar un poquito complementando lo que ya Oscar decía. Bueno, sí, licenciado, a lo que leí, al principio muestra lo que son las críticas al Banco Central, ¿no? Y la lectura, más que todo, me ha parecido genial, ¿no? Ya que, o sea, eh, trata de explicar y algunos conceptos lo he ido también investigando y así, licenciado. Y además con los datos, con las gráficas y todo, se me ha facilitado, digamos, entender. Excelente, Zulma. Le agradezco su intervención. Yo desearía que, así como relaciona Zulma, se les haga cada vez más, tal vez no a comprensión plena del texto, ya decíamos, es un texto extenso, pero sí que esto sea más familiar, ¿no es cierto? Que para ustedes realmente ese tipo de lectura sea parte de la revisión que ustedes pueden realizar dentro de su mirada formativa como economistas. Helen Atanasio Vilca, rescataré una intervención más de esta parte de comentarios iniciales. ¿Se encuentra ahí? Si no está Helen, hablaremos por favor con Abril Cáceres Olmedo. ¿Se encuentra Abril? Si no se encuentra Abril, hablaremos con Isela, por favor. Isela Sanga, ¿se encuentra? Sí, licenciado, buen día. ¿Cómo está Isela? Comente Bueno, un poquito, sí, por favor. comentando respecto a la lectura, bueno, me ha parecido interesante, ¿no? Cómo se refiere a las atribuciones del Banco Central y, bueno, especifica, ¿no? Que en ese tiempo se veía una economía más que todo pequeña y también se le denominaba abierta porque, bueno, mm, me llamó la atención como en ese entonces también tenía como eh, una atribución que hoy conocemos, ¿no? Hasta el día de hoy, que es reducir la inflación, ¿no? Y asimismo el Banco Central ya se encargaba de la política cambiaria y también del sistema de pagos. Y también rescatar la parte de lo que habla sobre sí, sobre la dolarización y cómo esta imponía, ¿no? Cierta inflexibilidad al régimen cambiario. Pues, ¿qué más? Mm, sí, también mencionaba, ¿no? Que el Banco Central adoptaba estrategias para controlar el crédito interno neto y también buscaba la evolución de las reservas internacionales netas y así cumplir las metas anuales que se proponían, ¿no? El Banco Central. Eso, licenciado. Le agradezco, Isela. Perdón, es una buena pauta de algunos contenidos que trae consigo el documento. Solamente quiero relacionar, perdón, el siguiente aspecto. Isela relacionaba, perdón, como que en el documento se hace referencia a una economía boliviana pequeña en su momento, decía ella,
y abierta al comercio internacional. Eso no ha cambiado, ¿no? Bolivia todavía es una economía en términos relativos, no territoriales, ¿no? Territoriales Bolivia es gigante, ¿no? Es como pensar toda la parte central europea, es como pensar 5 veces Francia, es como pensar 8 veces Holanda, ¿no es cierto? Entonces, no es un tema territorial. Es pequeña por su magnitud en cuanto a sus agregados monetarios, a su comercio internacional, a los movimientos de capitales, ¿no es cierto? Entonces todavía es considerada como una economía pequeña. No es que de pronto del 2000 a la fecha ya no somos pequeños, todavía somos pequeños. Ya, voy a introducirme algunos tecnicismos propios del documento que ustedes lo están ido relacionando y vamos a hablar de algunas situaciones particulares. Por favor, vayan revisando el chat. Voy a hacer mi primera pregunta. Adicional de poner en chat, por favor, solamente para que les dé el apunte, estoy anotando los nombres de Carol Ponce, de Helen Atanasio y Abril Cáceres, que solamente los pongo como apunte, con ausencia, ¿ya? Esperando de que puedan retomar participación en esta segunda parte de lo que estamos consultando, ¿ya? Hago mi primera pregunta. Me dicen, por favor, si se logra ver. He hecho una consulta. ¿Se logra ver? Digo, ¿qué es la dolarización en la economía? A ver, rescataremos algunas intervenciones. ¿Se logra ver? Entonces, por favor, responde mediante chat o voy consultando. Por ejemplo, quisiera hablar con Boris Calle. ¿Se encuentra? Licenciado, buenos días. Boris, buen Buenos días, día. compañeros. Según a mi ideas propias, ¿no, licenciado? Sí. O Mejor si relaciona el documento, pero si tiene usted una mirada respecto de lo que da cuenta de este fenómeno, me parece fabuloso. Tal vez le puedo dar una pautita, ¿no? En ese documento de los 2000 se hablaba de dolarización. Ahora van a ver ustedes el documento del último informe de política monetaria. Ya no se estila hablar de dolarización, ahora se estila hablar de bolivianización. Y eso es un cambio conceptual bien curioso. Pero adelante, por favor, Boris, lo que se le venga en mente. bueno, retomando lo que usted dijo, a partir del 2006, el primer gobierno boliviano del presidente de ese entonces habla de la estatización del boliviano respecto al dólar. Es decir, que se aprecia más el boliviano en el mercado interno y por tanto el dólar pasaría más a se podría decir, un segundo plano en el cual es el índice que fija los precios para preferentemente exportar. Más el dólar se toma más en cuenta para la exportación. Es decir, si ahora exportáramos más que lo que importamos, podríamos ya tomar el dólar como uso de una moneda oficial, se podría decir, como lo hicieron en Ecuador, licenciado. No sé si... No, está muy bien, va por ahí. Ya va por ahí, está bien. Voy a relacionar algunas respuestas de chat, ¿ya? Para complementar lo que usted me ha referido, Boris. A ver, por ejemplo, Johanna me dice, dolarización se refiere al uso de moneda extranjera como medio de cambio y reserva de valor, siendo esto un concepto más amplio que la sustitución de monedas. Helen me dice, según el documento nos menciona que tiene que ver con una forma de sustitución de activos. Excelente, así es. Nicolás dice, ese proceso por cómo un país adopta de manera oficial la moneda estadounidense para el uso de transacciones dentro del país.
La dolarización es que se refiere a cualquier proceso donde el dinero extranjero reemplaza al dinero. Excelente en sus tres funciones, fabuloso. Santiago me dice, la dolarización es definida como un proceso donde el dinero doméstico es sustituido completamente. No completamente, pero vamos a relacionar también funciones tradicionales de medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor. La dolarización de la economía es un caso particular de moneda local. Andrés dice, la dolarización de una economía es un caso particular, y bueno, algo similar. Roger dice, la dolarización es el proceso por el cual un país adopta de manera oficial o extraoficial la moneda estadounidense. Ya. A ver, quiero complementar dos elementos con lo que también refería Boris. Boris demarcaba, y por favor quiero que ustedes sean críticos con esto, no quiero que lo demarquen, sino que se basen en evidencia empírica. El tema de la dolarización y su cambio a bolivianización no relaciona en evidencia empírica un punto, un hito temporal, de decir, desde 2006, como si hubiera una política explícita que diga, antes era dolarización, ahora es bolivianización. Por favor, quiero corregir ello, ¿no es cierto? Por favor, nos estamos formando y no es que ha habido un cambio explícito en la política monetaria donde antes era dolarización y ahora es bolivianización, sino vamos a analizar con datos que este es un elemento tendencial que va cambiando en función de movimientos que tienen variables explicativas diversas. Lo cierto es que en la coyuntura del documento se hablaba mucho de dolarización, pensando que muchas de las transacciones de la economía boliviana en su momento estaban relacionadas plenamente al dólar, y como que los pagos de ciertas transacciones cotidianas se las hacía en dólar, pensando de que de una presencia, ¿no? de un señoriaje que no nos pertenece, de una moneda que es del país americano, que de pronto puede ser encontrada con la soberanía en cuanto al manejo de monedas dentro de nuestro país. La pregunta es, ¿cuánto de ello ha cambiado? Y si es producto de una acción explícita. Los anticréticos, los vehículos, ciertos bienes, sobre todo transables, bueno, algunos no transables, también podemos hablar de ciertos servicios, por eso decía alquileres, anticréticos, ¿siguen cotizándose en dólares? Esa es la gran pregunta. Es decir, cuando yo pregunto por un anticrético, ¿me lo cotizan en 80,000 bolivianos o me relacionan 10,000 dólares? 10,000, no sé, 30,000, 25,000, 20,000 dólares. Cuando yo voy a, no sé, una casa importadora de vehículos, un Suzuki, Toyota, Mitsubishi, el que sea, sus precios están en bolivianos, dicen, no sé, 230,000 bolivianos vale este vehículo, o siguen hablando de 30,000, 20,000, 25,000 dólares. Es un elemento curioso, ¿ya? Y sobre eso relacionar también cuán presente está todavía el tema del dólar, ¿no? Si es que en el cotidiano, ustedes me decían de las funciones del dinero como reserva de valor, las personas siguen manteniendo sus ahorritos en dólar, ¿no es cierto? Si siguen realizándose préstamos o de pronto uno se hace acreedor o deudor de un monto en bolivianos o en dólares, que es otro elemento. Y otra cara que también es importante relacionarla en la actualidad, si el sistema financiero está respondiendo en dólares o en bolivianos, ¿no es cierto? Si las cuentas en moneda nacional habrían aumentado, que ese es un elemento importante de referir, y si de pronto las cuentas en moneda extranjera habrían rebajado, y si de pronto hay presencia de otro tipo de monedas. Ya, eso también lo vamos a hablar un poco más. Pero sí, digamos, la conceptualización ha cambiado. Voy a otra consulta que vamos a enlazar también con mayor extensión.
en chat nuevamente, ¿ya? Vuelvo a arrojar mi consulta en chat y agradezco las respuestas. ¿Qué son las reservas internacionales? Esto es un poquito más de los macros, ¿no? Viene de más atrás. Voy a bajar un poco. Bueno, luego vamos a revisar el documento. Hablaremos con Guara Aparicio. ¿Se encuentra ahí? Ya. Si no está Guara, hablaremos con Verónica Paucara. Excelente. Gracias, gracias por su respuesta. Está muy bien. Licenciado, buenos días. ¿Cómo está? Buen día. Bueno, hablando un poco sobre el tema de las reservas internacionales, podemos decir que son más que todo activos o, bueno, recursos también financieros que se encuentran en divisas, con los cuales más que todo cuenta un país para garantizar tanto los pagos de todos los bienes que importa. Más o menos. Ya. No, está muy bien, va por ahí. ¿Por qué? Tal vez si me puede ayudar con la respuesta. Si no la tiene, no hay ningún problema. ¿Por qué se relaciona como RIN, reservas internacionales netas? ¿Hay alguna diferencia en simplemente hablar de reservas internacionales y reservas internacionales netas? Tal vez tiene en mente, como decía, de sus cursos de macro anteriores. Ya pesco en curva. Ya, vale, no, agradezco su intervención. Leeremos chat un poquitito, ¿ya? A ver, voy a leer la respuesta de Nayeli. Reservas internacionales consisten en depósitos en moneda extranjera controlados por bancos centrales y las autoridades monetarias. Micaela dice, son activos financieros que el Banco Central invierte. Ay, bueno, es que como están más respuestas, se me va. Ya, controladas por el Banco Central, que nos permite asegurar la estabilidad económica y financiera del país. ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Cómo hacen esa estabilidad? Carla dice, reservas internacionales de ETAs, el saldo, claro, es que es un saldo entre activo y pasivo internacional, ¿no? Era por el saldo, esa era la complementación que quería lograr. A ver, algo más, Zulma me dice acá. Las reservas internacionales son una serie de depósitos, los cuales son controlados por los bancos centrales y las distintas autoridades monetarias. Ya. José, ya está bien. Son activos. Es que no estoy pudiendo pararme en un comentario porque me siguen llegando respuestas. Y está bien, todas son correctas y todas complementan. Y de hecho hay algunas que complementan algunos elementos más que quisiera relacionar, ¿no? Y quiero enlazar con algunos elementos más que son importantes de relacionar en el tema de los pagos del exterior y la intermediación financiera. Por eso voy a ir a mi siguiente pregunta, ¿ya? Que en cierta forma le hemos abordado el miércoles anterior. A ver, pongo en chat, por favor, y ahí vamos a enlazar lo que les estoy relacionando. Me gusta esta última intervención que está relacionando también el tema de dólares, euros. Ya, está bien. Ya. No sé si se logra ver mi pregunta. Digo, ¿cuál es la instrumentación de la política monetaria en Bolivia? Me gustaría que relacionen lo que dice el texto, que está bien si ustedes lo tienen intuitivamente, pero no hay muchos cambios, ¿ya? Hablaremos con Helen Chipana, por favor. Creo que ya le había hablado antes. No, antes había hablado con Helen Atanasio Vilca. Ahora hablaremos con Helen Chipana, por favor. ¿Se encuentra Helen? Ya, si no se encuentra Helen, hablaremos con Vanessa Choque. Sí.
Creo que no le hablaba. Sí, licenciado, Estaba buen Néstor. día. Buen día, licenciado. ¿Me escucha? Le escucho muy bien, gracias. A veces que ya. Sobre, mm, ya. Según la lectura, la instrumentación de la política monetaria que se tiene, dice que parecen ser, um, analiza los mecanismos de transmisión de la política monetaria, identificando la limitación que enfrenta y delinea algunos temas de la futura reflexión. Eso nos dice la lectura. Vale, vale, gracias. Luz Chávez, creo que usted tenía la manito levantada. ¿Gusta complementar algo? Sí, licenciado. Por favor, adelante. Buenos días. Los instrumentos de la política. ¿Me escucha, licenciado? Se le escucha muy bien. Quería decir que los instrumentos de la política monetaria son las operaciones del mercado abierto, que esto se caracteriza por la compra y venta o reporto de títulos de valor. También están los créditos de liquidez y también las reservas obligatorias. Excelente. Va por ahí. Va por ahí. Vamos a revisar ese elemento un segundito más, como que hay una instrumentación. A ver, iré al documento. Y aquí también le puede dar pauta un grafiquito que iba por ahí en el documento, que ¿no? ¿Se logra ver en pantalla? Sí, licenciado. Instrumentos, y dice operaciones de mercado abierta, créditos de liquidez, reservas obligatorias. Y luego va dando metas, ¿no? Y objetivos, que eso es interesante. Una meta operativa, dice liquidez del sistema financiero. Una meta intermedia, sí. Y un objetivo que habla de las reservas que acabamos de hablar y el primordial, ¿no? Que es el tema de los precios, ¿no? El tema de la inflación. Ya, eso vamos a hablar un segundito más. Pero voy a hacer una consulta más para seguir hablando respecto de esto. Y como que aquí lo ponen el acrónimo nomás, ¿no? Pongo el chat entonces, por favor. ¿Se logra ver mi pregunta? ¿Qué es el SIM? ¿Qué se refiere con SIM? A ver, ahorita voy a agarrar alguna intervención, solamente quiero ampliar el elemento que se decía hace un momentito del tema de la instrumentación de la política monetaria. Está muy bien entender que la política monetaria en Bolivia se orienta al empleo de ciertos mecanismos de mercado, ¿no? A través de instrumentación que no siempre es direccionada, sino es de manera indirecta, ¿no es cierto? Es decir, intermedia a través del sistema financiero. En el documento hace una revisión histórica, ¿no? En los 80s, refiere que el accionar de la autoridad monetaria el Banco Central estaba limitado a financiar actividades de las empresas públicas, del sector productivo. Existía en su momento el Banco Agrícola, el Banco Minero, y lo que hacía es apoyar a este aparato estatal a través de tasas de interés subsidiadas y principalmente con atención de préstamo, pues como prestamista hacia los bancos del Estado. Sin embargo, en su momento resultó ser una política contraproducente, porque fue parte del alimento que generó ese déficit público importante, además de una ampliación del endeudamiento externo, ¿no? Entonces, esa mirada, después de las políticas de shocks de los 90s, después del 21.060, se la eliminó, entre comillas, ¿no? Es decir, ya no era prestamista. De hecho, los bancos estatales como que desaparecieron, se cerraron, se liquidaron porque entraron en deuda, entraron realmente en bancarrota, si quieren, es la palabra, ¿no? Entonces, simplemente se dedicaron estos bancos a recobrar sus deudas, ¿no? Es decir, realmente a rescatar lo mucho que habían concedido a préstamos al público, a privados, y fue muy difícil, ¿no? Es decir, como que las deudas hasta la actualidad siguen rondando, ¿no es cierto? Entonces fue muy complicado. Pero curiosamente,
en el último tiempo el Banco Central está volviendo a hacer algo que la historia nos dice no debes hacer, ¿no es cierto? Entonces está volviendo a convertirse en la banca del Estado, ¿no? Más que tener su prioridad como la mirada inflacionaria, ¿ya? Ya, vámonos con la pregunta, por favor, y vamos a hablar más de esto. Decía, ¿qué es el SIM? A ver, agarraremos otra intervención. ¿Lidia me puede ayudar? ¿Lidia pasa? Generalmente hablo con usted, pero quiero agarrar intervención de todos. Ay, creo que he agarrado mal su nombre de Lidia. Licenciado, Lidia, ¿cómo está? He dicho mal su apellido, creo, ¿no? sí, Disculpe. ya, está bien, licenciada. Bueno, el CIN es un crédito interno neto, ¿no? Sí, Que en sí, en el caso de Bolivia, es mensurable, controlable y tiene un efecto predecible sobre el objetivo final, que es la buenísimo, inflación. buenísimo. Y el, el Banco Central adopta una estrategia de metas intermedias de cantidad y fijas eh, límites a la expansión de este crédito interno neto. Así es. También al controlar el comportamiento de este crédito interno neto, busca también la evolución de las reservas internacionales netas. Eso podría decir, licenciado. Está muy bien. Es una gran respuesta. A ver, voy a leer un poco de chat. Antes, agarraremos una intervención más. Yanibel Gutiérrez, ¿se encuentra por ahí? Sí, licenciado. Por favor, si puede complementar lo que refería Lidia. Ah, el cine en Bolivia, más que todo se trata de, como lo dijo mi compañera, es mensurable, controlable y que también tiene un efecto predecible sobre el objetivo que se tiene. Además de eso, mm, eh, eso, licenciado, que la política monetaria más que todo se orienta a eso, a, a, a lograr metas que se tienen. Eso, licenciado. Le agradezco. Ya, este crédito neto del Banco Central al sector público no financiero, bueno, no financiero y financiero, es esta otra instrumentación del Banco Central, ¿no es cierto?, de la autoridad monetaria. De hecho, está normado por ley, ¿no es cierto?, que limita ciertas situaciones para otorgar créditos. Por supuesto, como estamos hablando de una normativa, la banca comercial realiza solicitudes y el banco, la autoridad monetaria, por supuesto, está en completa tuición de autorizar o rechazar estas solicitudes, ¿no? En cuanto, como decíamos, es un instrumento de política monetaria, entonces fija ciertas metas, entonces en función de los objetivos que tenga el Banco Central, no los bancos comerciales, es decir, no debe velar por la entidad privada, porque esta está orientada al lucro, el Banco Central está orientada al bien social, ¿no es cierto?, al manejo del Estado. Entonces, la ley va a establecer ciertos casos donde pueda conceder o pueda rechazar préstamos a la entidad financiera. Eso es el otro elemento que me gustaría, que estoy complementando, ¿no? Y por favor recuerden, esto lo hablábamos el día miércoles anterior, no solo hablábamos como instrumentación el tema de... A ver, hablaré de un hito más antes de que me vaya con la complementación que quiero. Voy por favor con la pregunta. ¿Qué es un fondo RAL? Pongo la pregunta ahí en pantalla. ¿Qué es un fondo RAL? ¿Han captado bueno, pueden chanchullo Google también, ¿no? Hablaremos con Estefanía Luján, por favor. ¿Se encuentra por ahí?
Ya, si no está Estefanía, hablaremos con Álvaro Choquehuanca, por favor. ¿Se encuentra Álvaro? Carla, adelante, por favor, le escucho. Gracias. Buenos días, licenciado. Bueno, en este caso, el fondo real es el fondo de requerimiento de activos líquidos. Es más que todo un fondo de inversión cerrado que está constituido únicamente por los recursos aportados por las entidades financieras, ¿no? Así también como el documento nos mencionaba, Sí. mediante el encaje legal en títulos, donde cada entidad financiera tiene, ¿no?, registrado su aporte al fondo real y también de forma individualizada, ¿no? De forma individual, pero también lo registran, ¿no?, cada cierto tiempo para ver, ¿no?, cómo está el tema del encaje legal, cómo está yendo los activos líquidos y más que todo eso, licenciado. Bárbaro. No, es una muy buena respuesta. Eh, la respuesta está bien, bien completa, ¿no? Y veo también en chat que me están complementando algunos elementos. En términos simples, este fondo de requerimiento de activos líquidos trata como que una bolsa que es invertida en títulos nacionales y del exterior, vinculando los depósitos, ¿no es cierto? Entonces, es una instrumentación también porque permite el manejo de liquidez en el sistema financiero. Ya, voy a sintetizar todo esto. Las respuestas están muy bien. A ver, voy a leer un poquito el chat, ¿no? Por ejemplo, me dice, a ver, algo que complementa aquí. María Esther Liusco. El fondo de requerimiento de activos. Ay, porque perdí esta intervención que estaba muy buena. Es un fondo de inversión cerrado constituido únicamente por los recursos aportados por las entidades de intervención financiera mediante encaje legal en títulos. Excelente. Luego me dice aquí también, Abril es un fondo de requerimiento de algo similar, ¿no? Ya está bien. Ya, a ver, voy con otra consulta que esta es importante que podamos relacionarla, ¿ya? Bueno, y así como el fondo RAL, recuerden por favor lo que hemos hablado el miércoles anterior, ¿no? De las operaciones de mercado abierto como otro instrumento indirecto de política monetaria. Hemos hablado de los reportos, hemos hablado de las letras, del encaje excedente, de las tasas de interés, de los swap, de la colocación de títulos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué estos elementos no son parte de un libro de texto, ¿no? No los van a encontrar directamente más que relacionarlos como están ustedes haciendo un documento como el que hemos revisado, que es propio de Bolivia. Puede estar presente en otros bancos centrales o en otros documentos de otros que relacionen política monetaria de otros países, pero es parte de la temática si ustedes quieren trabajar dentro del Banco Central, ¿no? Cuando se les hace una pregunta de ingreso al Banco Central, por decir algo, son este tipo de preguntas las que se realizan, ¿ya? Y dentro de esta pregunta, esta es una convencional que por favor se las voy a transmitir mediante chat, ¿ya? A ver, ¿dónde está mi chat? Ya no sé si se logra ver mi pregunta. Le estoy preguntando, ¿qué son los mecanismos de transmisión de la política monetaria? Si tal vez pueden relacionar algunos de ellos. Mecanismos de transmisión, por favor, que también relaciona el texto. Mecanismos de transmisión, estamos hablando de mecanismos de transmisión. Hablaremos, por favor, con... No he hablado antes, no he hablado antes, con Micaela. Micaela Quino, por favor, ¿se encuentra por ahí? Licenciado, ¿me escucha? ¿Cómo está Micaela? Se le escucha Sí, bajizo, pero se le escucha. ¿Ahora sí? Sí, por favor, se le escucha mucho mejor. Los
mecanismos de transmisión de la política monetaria, bueno, son prácticamente mecanismos que afectan más que todo la inflación, lo que se denomina de canales de transmisión de la política monetaria, los cuales son ya sea la tasa de interés, el de crédito, tasa de cambio, el precio de los activos y el de las expectativas, más que nada. Vale. También afectan a la inflación y es por eso que se denominan canales de transmisión de la política monetaria. Excelente. Lidia me estaba levantando su mano. ¿Quería complementar algo más? Sí, licenciado. Por favor, Sí, el adelante, libro nos Lidia. menciona, ¿no? El libro nos menciona que es el control de tipo de cambio también, ¿no? Sí, Desde 1985. Ahora, bueno, a raíz de esto me ha llevado a una noticia que recientemente, ¿no? Que en sí muchos se preguntan por qué Bolivia está con una inflación baja Así es. y cómo se ha librado Bolivia en la inflación que recoge en sí está en toda América Latina y por qué no es tan buena noticia como parece. Así es. Como sabemos, el tipo de cambio ha estado fija más de 14 años en 0,96. Entonces, esto también nos lleva a que Bolivia, uno de los factores que Bolivia no se siente golpeado es porque, digamos, es por el que el gobierno nos dice inyecta al mercado de divisas dólares en sus reservas. Y Bolivia también mantiene fija su tipo de cambio respecto al dólar, que fue congelada ya, como dije, más de en 0,96 bolivianos. Así es. Y ahora desde la óptica de los efectos negativos, el principal problema del tipo de cambio fijo es que se desincentiva la producción local y trae cambios a los mercados del país, ¿no? Así las empresas nacionales se sienten ya están en una competencia desigual, o sea, desigual por el contrabando y toda la cosa. Entonces, otra de las dificultades es que el Estado está gastando más en sus reservas del Banco Central para respaldar la moneda nacional y los subsidios. Eso es, licenciado. Una gran respuesta, Lidia. Realmente agradezco la complementación y la mirada crítica como lo relaciona Lidia. En el documento se relaciona el tema de los mecanismos como el control del tipo de cambio, la emisión monetaria en mucha menor medida, producto del episodio hiperinflacionario que hemos tenido. Entonces aquí realmente tiene que haber un control, no simplemente es un tema de vigilar ciertos saldos. Y el tema de la inflación, que es como que el objetivo primordial, ¿no es cierto? Y el mantener ciertas reservas. Pero bien lo decía Lidia, uno como que relaciona, si ustedes ven los informes de política monetaria y algún anuncio de nuestras autoridades de gobierno, del Ministerio de Economía y Finanzas, le he escuchado al señor Edwin Rojas de que realmente estamos como que somos el ejemplo de Latinoamérica al mantener, toda Latinoamérica está en periodos con episodios inflacionarios complejos, es cierto, y Bolivia como que se está liberando, ¿no? Astutamente, no quiero que se entienda desde una mirada un tanto sarcástica, refiere que Bolivia, por su manejo, estaría como que liberándose de este problema, ¿no? Pero bien Lidia dice, no es tan buena noticia, ¿no es cierto? Porque va en desmedro de nuestra productividad, ¿no es cierto? Entonces, competir para un nacional en el mercado interno, imagínense el mercado externo que es más complejo, en el mercado interno, competir con productos que llegan realmente abaratados a nuestra economía, es impensado, ¿no? Y les pongo en el cotidiano que hemos analizado precios, ¿no? Ustedes me dirán,
¿cuánto cuesta comprar una media? Una media, estoy hablando de medias de vestir, ¿no es cierto? Medias de zapato de producción nacional, la más barata, no sé, 10, 15 bolivianos, 20 bolivianos, digamos, pensando en su calidad, ¿no es cierto? ¿Ustedes piensan que someramente podrá competir esa industria nacional con un producto chino que vende 3 por 10? Impensado, ¿no es cierto? Entonces ahí realmente es bien contraproducente, ¿no es cierto? Y es como que eh, una crónica de muerte anunciada para nuestra industria nacional. Y eso complejiza las cosas en una mirada de horizonte de más largo plazo. Y por supuesto, el mantener ese status quo va en desmedro de las reservas internacionales, ¿no es cierto? Entonces, esos aspectos también son importantes que ustedes, así como lo ha referido Lidia, sean críticos al momento de relacionar estos elementos, ¿no? Que la mirada no puede ser esa lectura de eco, ¿no? Donde todo está bien y no me preocupo, sino que de pronto también uno puede también desde su mirada formativa de ustedes como estudiantes universitarios, futuros economistas, puedan observar lo que es preocupante. Ya. A ver, relaciono algunas respuestas, por ejemplo, de Iván Carlos Capriles, que me dice, los mecanismos mediante los cuales acciona la política monetaria afectan la inflación, se denomina cambios de determinada, ya, está bien. Es lo que hemos hablado hace un momentito. Por ahí me dice Rubén, perdido la intervención de Rubén. Ahí está, Rubén. Mecanismos por los cuales acciones de política monetaria afectan la inflación, se denomina canal de transmisión, son tasas de interés, ya, créditos, tipos de cambio, precios activos, ya, está bien. Ya, a ver, y relacionando un poquito más, y esta como que es mi última consulta, ¿ya? Porque como que me he dedicado bastante tiempo a esta lectura, porque trae consigo colación de elementos que son parte de nuestra mirada formativa en economía monetaria. A ver, voy a hacer una última pregunta. Y aquí realmente quisiera propiciar a la intervención de todos. Y entonces, ¿qué limitaciones tendrá la política monetaria? Según lo que refiere el documento, lo que ustedes puedan relacionar, porque aquí puede ser ¿con quién hablé? Con Boris. Boris decía, ya como que está dando palo al Banco Central, ¿cierto? Ya está bien, pero no da palo desde una mirada de desagravio, ¿no es cierto? De decir, no me gusta ¿no es cierto? Sino más bien es una mirada, como decíamos, crítica, ¿no es cierto? De que hay ciertas acciones que pueden tener, de las cuales el banco, la autoridad monetaria esté de brazos atados, ¿no es cierto? Sean un poquito más complejas de operar, que de 2000 a la fecha, algunos aspectos han cambiado, ¿no? A ver, ahí me están relacionando las respuestas. Hablaré con Juan Carlos Condori, no sé si se encuentra. ¿Está Juan Carlos? Ya, si no está Juan Carlos, hablaré con, no sé si hablé antes, no lo tengo en lista. Lisette Mina. ¿Se encuentra Lisette? Uy, hoy día tengo hartísimas ausencias. Micaela me está respondiendo excelente. Agradezco sus respuestas. Haré un intento más. Joana, ¿se encuentra Joana Castillo? Sí, licenciado. Joana, auxílieme por favor con esta consulta que estoy pidiendo. Las limitaciones de la Por favor. política monetaria se mantienen fijo el interés bajo el corto plazo. Los bancos son
los bancos garantizan un bajo interés nominal adoptando políticas monetarias deflacionarias y un alto interés nominal adoptando políticas monetarias inflacionarias y aceptando transitoriamente que el interés nominal se reduzca. Estas consideraciones explican por qué la política monetaria no puede mantener fijo el interés y la causa en que el interés fijo sea un indicador engañoso respecto a lo que es la política monetaria. Es restrictiva o no, es restrictiva o expansiva. Por tal razón es mejor observar que la tasa de variación es la oferta del dinero. Vale, le agradezco. Por favor, si Fiorella puede complementar un poquito la respuesta que me brindaba Joana. Le agradezco, Joana. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está Fiorella? Buen día. Bueno, las limitaciones, ¿no?, que muestra el documento Sí. sobre la política monetaria menciona sobre la dolarización de la economía que ya habíamos conceptualizado. Y como segundo aspecto está poder remonetizar o dolarizar la economía. Esos dos conceptos podrían precisar, licenciado. Le agradezco, Fiorella. Hablaremos con Nayeli. ¿Está Nayeli? Buen día, licenciado. Buen día. ¿Cómo está? Bueno, en el texto menciona, ¿no?, que la dolarización limita la política monetaria, Sí. ya que esta da una inflexibilidad al régimen cambiario. Fabuloso. Es un elemento más. Complementaremos con alguna mirada que pueda darnos Arley Arana. ¿Se encuentra por ahí tal vez? Buen día, licenciado. ¿Cómo está? Buen día. Sí. Si puede complementar algo más, por favor, tal vez, o bueno, reforzar la idea. Bueno, licenciado, según lo que yo tenía entendido en la lectura, nos decía que una parte nos mencionaba de que las limitaciones que tiene la política monetaria son la dolarización de la economía y mercados financieros poco competitivos y escaso desarrollo del mercado de capitales. Excelente, le agradezco. Está muy bien, Arley. A ver, una intervención más agarraremos. ¿Leonel se encuentra por ahí? ¿Leonel Fernández? Ya, y aquí tengo varias intervenciones bien interesantes. Ya, a ver, yo voy a sintetizar. Tengo a Leonel. Algunos elementos. A ver, quiero que me comprendan esto de las participaciones, por favor. Estamos ahorita en sala 56 personas, ¿no es cierto? Y de las 56 personas, todas prácticamente han hecho su registro de ingreso, ¿no es cierto? Sin embargo, en micrófono abierto, no he debido hablar ni con 15, ¿no es cierto? Es bien difícil poder hablar con todos. Y sumado al hecho de que en chat, ahí realmente todos pudieron haber respondido, ¿no es cierto? Entonces, por favor, no quiero que quede la mala transmisión del mensaje de que no ha llamado por mi nombre, por eso es que no he participado. En realidad, todos tienen la posibilidad de haber participado. Entonces, lo único que puedo hacer es, yo estoy registrando la participación que he tenido por micrófono abierto, pero si no tengo por micrófono abierto, si después de revisar el registro de chat no tengo participación, ¿qué podría evaluar? No podría evaluar nada, ¿no es cierto? Entonces, eso por favor tómenlo en cuenta, ¿no? Es importante que puedan relacionarlo.
A ver, el documento es crítico en cuanto al tema de la dolarización, como que reitera dolarización. Y no se habla en este documento, posiblemente por el contexto de bolivianización, sino tal vez como un pretendido, ¿cierto? Ya decíamos de que ya en la actualidad se ha revertido este proceso por razones diversas que las vamos a enlazar de manera apropiada y responsable. Pero hay otros elementos que también relacionan el documento importantes de considerar, como el tema de la vulnerabilidad en su momento del sistema financiero. No es para ustedes tal vez propia de su realidad, pero en su momento existió una serie de desfases en el sistema financiero que llevaron a bancas a la quiebra, es decir, préstamos direccionados, fuga de capitales, que fue muy complejo, ¿no? En su momento existió banca, como ahora nosotros tenemos en mente, no sé, banca donde guardamos nuestros ahorros, el Banco Mercantil Santa Cruz, el Banco de Crédito, el Visa, ¿no es cierto? Todos ellos que nosotros consabidamente los conocemos como bancos fuertes y que podemos depositar nuestros ahorros y pensar que se nos va a responder, ¿no es cierto? Igual podemos de pronto solicitar un préstamo. Pero esto no era tan claro en el contexto donde se desarrolla el documento, porque así como se relacionaba banca fuerte, a ver si me viene, por ejemplo, el tema de la, ¿qué se llamaba esta banca? Ya, no importa en este momento, pero realmente había una susceptibilidad para el público por esta vulnerabilidad del sistema financiero. Otro elemento de limitación de política monetaria conlleva el tema de la transmisión de precesión e inflación, que es preocupante, producto de esto que hablábamos justamente de la competitividad, la limitada flexibilidad cambiaria, mercados financieros. Esto no ha cambiado, ¿no? Los mercados financieros poco competitivos y realmente con un desarrollo marginal, pues escaso, ¿no es cierto? El mercado de capitales todavía en el caso boliviano es incipiente, ¿no es cierto? Entonces, del 2000 a la fecha, poco ha evolucionado, ¿no es cierto? Entonces, los consejos que se brindan en ese momento es justamente buscar el desarrollo de los mercados financieros. No lo hemos hecho. En su momento, relaciona el documento el tema de remonetizar, es decir, cambiar, revertir el proceso de la dolarización. Eso ha ocurrido, pero, ¿cómo les puedo decir? Por situaciones diversas más que por una política, es por políticas explícitas, ¿no? La política explícita ha aportado, pero son otros dos elementos que hay que ser críticos que han coadyuvado a la bolivianización. El tema de incrementar la eficiencia y la intermediación financiera, eso sí es un elemento destacable. Y algunos elementos que hasta la fecha se los considera como políticas explícitas que deben ser tratadas en el Banco Central. Por ejemplo, metas inflacionarias o el crecimiento del crédito interno neto, ¿no es cierto? Esos tipos de metas explícitas todavía son de relacionar. A ver, vuelvo a pantalla rápidamente para realmente he dedicado mucho tiempo a este artículo, pero está bien porque es parte de lo formativo, ¿no? Ay, perdón. No me saltaré ese gráfico de instrumentación de política monetaria. Da una buena síntesis, ¿no es cierto? Porque en cierta forma sintetiza lo que hemos hablado a lo largo de la sesión de hoy. Los instrumentos, las metas y los objetivos, ¿no es cierto? Entonces uno incluso puede memorizarse para el que gusta ser parte de hacer una pasantía en el Banco Central, porque es parte de lo que se consulta, ¿no es cierto? Y hemos enlazado algunos elementos en nuestra sesión de hoy. Aquí va hablando un poco de los fondos RAL, de algunas tendencias. El desempeño es reciente en el contexto del 2000, ¿no es cierto? Pero vean este elemento interesante de este gráfico. En este gráfico de página 9
está relacionando una tasa de inflación observada y una tasa de inflación objetiva. Vean cómo la tasa de inflación observada en tendencia, que es la línea azul, se mantiene por debajo de la tasa de inflación objetivo para ciertos años, ¿no es cierto? Estamos hablando 90, 91, 92, hasta el 2000, digamos, ¿cierto? Entonces, escuchar documentos donde diga, a partir de 2006, en el nuevo modelo sociocomunitario productivo, la inflación se ha convertido en una prioridad de la política monetaria. Ustedes ya pueden ser críticos, es decir, ¿no es cierto? Desde los 90, que aquí realmente la inflación era de 2 dígitos, se ha empezado a bajar, estamos agarrando desde el 96, por decir algo, ya aquí hay un control, ¿no es cierto?, donde incluso está llegando al menos del 5%, ¿no es cierto? Y a partir de eso ya conocemos la consabida tendencia. Entonces, no es que desde 2006, ¿no es cierto?, no es el hito, sino esto viene un poco más atrás. Segundo, ¿no? Márgenes de metas del SIN y del RIN, de las reservas y de los créditos, ¿no es cierto? Entonces, como que hay una tendencia, y esto es importante en estos gráficos espejo, donde tiene una línea de 45 grados. Entonces, la línea de 45 grados me está relacionando la meta, y los puntos azules es el accionar. Entonces, vean cómo estos puntos azules como que se disparan un poquito de la línea de 45 grados, pero vean que hay momentos donde está prácticamente sobre la línea, ¿no es cierto? Entonces eso habla de política prudencial, digamos, ¿no? Es decir, que lo que se planifica en la práctica se realiza, ¿no es cierto? Entonces, eso está bien. Ya viendo un poquito más este tipo de gráficos, como este de inyección bruta de liquidez, este elemento es bien interesante, ¿no es cierto? Vean como que las variaciones ex ante de liquidez son picos, ¿no es cierto? Es como que una serie bastante serruchada, que ven tendencias crecientes y otras. Es bien oscilante, ¿no es cierto? Esto es altamente variable. Y luego ven en una línea menos variable, pero también variable, volátil, la intervención del Banco Central, ¿no es cierto? Entonces, como que hay una petición y hay una concesión, ¿no es cierto? Pero lo más interesante es el coeficiente de correlación, que ustedes ven el coeficiente de correlación entre la variación y la intervención, es positivo, ¿no es cierto? Entonces, eso habla del manejo de política monetaria. Si uno ve un gráfico semejante en el actual informe de política monetaria, esto se ha mantenido en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, desde 2000 a la fecha, el manejo es semejante, ¿ya? Y vamos a hablar de tasas de intermediación y, bueno, esto ya lo conocemos, ¿no es cierto? Donde realmente el dinamismo no enlaza muchos elementos distintos a lo que actualmente ocurre, ¿ya? Estas modelizaciones, a esto me iba con el tema de la econometría descriptiva, ¿no es cierto? Habla de funciones impulso-respuesta a través de vectores autorregresivos y otros elementos que van a ustedes o ya están aprendiendo en política, perdón, en econometría, estaría pensando en una econometría dinámica, ¿no es cierto? Entonces ahí más relacionado estos elementos. Son un complemento, ¿no? Ven otras instrumentaciones como el tema de los reportos, el tema de las letras del tesoro, los fondos RAL, ¿no es cierto? Y su comportamiento en el tiempo. Y uno puede ir verificando las tasas de interés del sistema bancario en moneda extranjera, crecientes en moneda extranjera, y que esto ha cambiado, ¿no? Porque de pronto las en moneda nacional van a tomar una tendencia distinta desde los 2000 a la fecha. Y aquí hablamos de las limitaciones, ¿no es cierto? Este gráfico es bien interesante porque habla un poco de la historia del manejo monetario en Bolivia, ¿no? Vean que antes de la hiperinflación se ha dado un evento bien importante que es el tema de la confiscación de depósitos. Y luego hay como que una flexibilidad en el sistema financiero de permitir depósitos en dólares y a partir de eso las tendencias que actualmente conocemos, ¿no es cierto? Pero la confiscación realmente era una medida de shock necesaria en su momento para evitar el tema de flujos de capital, flujos externos de capitales que ya estaba complicando en el momento, ¿no? Ya, no voy a ir más en detalle del contenido del documento, realmente ha sido una revisión interesante con la que hemos hecho con ustedes, sino más bien voy a enlazar actualidad, ¿ya? Actualidad en el sentido de
veíamos un documento de los 2000 y al ladito el documento que les he compartido esta mañana, que quisiera, no sé si se ve en pantalla. Estoy cambiando. Cuéntenme, por favor, si es que alguien quiere tomar el micrófono, decirme en chat, ¿cuántos de ustedes han asistido al seminario que se dio el día de ayer, ¿no es cierto? Que creo que les daban certificados. Ahí estaba Paul Bustos y el otro caballero que no lo conozco. Disculpen que se me ha ido el nombre, no es, tal vez es una falta de respeto que se me ha ido, pero hablaban de, exponían, ¿no? Este informe. Ya. Ahora, es interesante, esto por favor es la revisión del documento que les voy a solicitar para el día lunes. Sí es un documento extenso, pero es puntual en elementos, muchos de ellos que ya los conocemos, ya los hemos revisado, y gran parte es, no quiero que suene mal lo que voy a decir, confeti en el siguiente sentido, ¿no? Hay un resumen ejecutivo en aymara, en quechua, en guaraní, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que eso lo van a saltar, ¿no es cierto? Entonces, ahí se van a comer como que unas buenas páginas que no requieren revisar. Pero sí requiero que revisen un poco elementos más de actualidad. Y el elemento más interesante de esto, que no hemos enlazado en los otros documentos anteriores, es, por un lado, el sector externo, y por otro lado, el tema de la dinámica de los precios, ¿cierto? Entonces, estos dos elementos son parte de los informes de política monetaria, ¿no? Que hemos también enlazado dentro de los contenidos. Sumado a que hay aspectos coyunturales, miren, habla del COVID, ¿no es cierto? Entonces, el COVID es otra variable dentro de este análisis que requerimos relacionar, ¿ya? Entonces, yo voy a enlazar también más contenidos teóricos el día lunes para complementar lo que hoy día ha sido la revisión de ese documento, pero también con elementos de actualidad en la misma consulta como lo venimos haciendo hasta ahora, ¿ya? Entonces, bueno, toda esta parte del documento en guaraní la van a saltar, pues, ¿no es cierto? Porque ya está bien que haya un Estado plurinacional, pero no sé cuántos guaraníes lean este informe de política monetaria, ¿no? Ello no quiere decir que no sea importante que su difusión se dé en diferentes idiomas indígenas originarios, ¿no es cierto? Pero sí quisiera que ustedes enlacen algo de actualidad, ¿no? Por ejemplo, lo que refiere a la economía mundial, lo que refiere estas miradas de economías que son importantes, Estados Unidos, Europa, el mundo, ¿no es cierto? Entonces, esos aspectos quisiera que les resalten de la lectura que ustedes vayan a realizar de este documento, por favor. Ya. Hasta acá, por favor, alguna consulta, comentario, sugerencia, inquietud que tengan que relacionarme. Si no hay nada, por favor, ya pueden ir realizando tengo dos participantes que me están levantando la mano. A ver, perdón, disculpen. Hablaremos primero con Helen y luego con Carla. Helen, le escucho. Adelante, por favor. Buenos días, licenciado. ¿Se me logra escuchar? Disculpe. Sí, se la escucha muy bien, Helen. Adelante. Muchas gracias. Bueno, quería realizar un comentario sobre el documento que recién nos ha mandado. También ayer sí pude escuchar de la presentación del documento. Nos exponían de nuevo los objetivos y metas que tenía la política monetaria a través de la presentación del informe de política monetaria. Sí tiene mucha relación con el documento que hoy hemos socializado, porque también los objetivos se mantienen, decían, sobre la estabilización de las reservas internacionales netas, y también nos decían, hay liquidez para ¿cómo se dice? Emitir a las entidades de intermediación financiera que se van a encargar de dar los créditos al sector productivo, en especial es enfocado a eso, y que está manteniendo su inflación baja, que tiene, como decíamos, son básicamente los objetivos que tiene la política monetaria, y también que en el tema de la liquidez, que había excedente de liquidez, y también sobre la certidumbre cambiaria y la estabilización de los precios. Y también algo que yo todavía no había tomado en cuenta era
que nos mencionaban dos tipos de políticas monetarias, las convencionales y las no convencionales, que son las que más se aplican en nuestro país, a lo que comentaban los exponentes. Es lo que podría complementar, licenciado. Recuerda que era lo que También refería quería con comentar lo no sobre... convencional. Algo que dijo de lo no convencional, ¿recuerda? Sí, decía que es un incentivo para avanzar y también mencionaba lo de los bonos directos y el bono navideño. Sí, correcto. Para, como dicen, a fin de año, para, podríamos decir, absorber el flujo monetario que se daba a fin de año. Fabuloso. Perdón, le he cortado. Siga adelante, por favor, disculpe. Está bien, licenciado, no hay problema. También tenía una consulta. Si no me equivoco, nosotros tenemos que presentar un trabajo. En su materia nos estaba dando esa opción para fin de materia y por eso he estado investigando y con el tema, yo quería emplear un modelo VAR, Ya. Un modelo de vectores autorregresivos con variables monetarias para ver eso. No sé si mi tema estaría bien, pero también tenía la duda, ¿no? Sobre la velocidad de la circulación del dinero. Sí. De ahí me surgieron muchas dudas para el trabajo que quería realizar. No sé si puedo realizar las consultas mediante este medio o lo puedo realizar mediante el chat de la materia y usted podría responder mis preguntas, licenciado. Son unas consultas tal vez no tan puntuales en algunas y algunas sí son más puntuales. Ya, a ver, le comento un poquito, Helen, de lo que me refiere. El pretendido es que tengamos como nuestra evaluación final un documento. No tengo la mirada de que sea un documento que sea, ¿cómo le puedo decir? Riguroso a un nivel realmente con una sofisticación econométrica compleja. Si es que usted gusta utilizar producto de su formación vectores autorregresivos o lo que corresponda, está muy bien. Voy a buscar orientar un poquito porque, bueno, también soy docente de econometría, entonces pienso que puedo brindar algún elemento de complementación a lo que usted me relaciona. Y yo desde el día lunes les voy a dar algunas pautas de qué elementos debería contener nuestro documento pretendido y con eso vamos a ir desarrollando lo que necesitamos. Y por supuesto, ahí usted va a ensayar, decir, quiero ver velocidad de circulación del dinero y veamos los datos que existen. Primeramente, antes del vector autorregresivo, vamos a hacer un análisis descriptivo de datos y vamos a ver algunos elementos. Ese era el deseo de por qué manejar un stata, de por qué manejar lo que exista, ¿no? No es el instrumento más que todo, sino que ustedes puedan tener familiaridad de ello. Y vamos a abordar las consultas específicas, por favor, para que sea alimento de todos y no solamente atención a una persona, sino brindar el sostén para todos. Entonces, por favor, desde el día lunes yo pretendo entrar ya en esta lógica de cómo avanzamos con el documento que pretendemos y algo más que se los ponga en consideración para que ustedes lo evalúen. ¿Será conveniente hacer el documento individualizado o prefieren hacerlo de 2, de 3? Yo estaría pensando hasta que un buen número puede ser hasta 4 personas, pero a mí me preocupan esos grupos de muchos, de 4, que ya son muchos, el tema del free rider. ¿Saben lo que es el free rider? Que se utiliza mucho en economía. ¿Saben qué es el free rider? Nuestra jerga popular también habla de otro término semejante. ¿Saben qué es el manguero? El que vive de la manga. Ahora dejo de compartir el documento. El que va a anotar su nombre y no va a hacer trabajo, ¿no es cierto? Entonces eso también es un elemento que ustedes tienen que sopesar, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que pensar, pero se los voy a poner en consideración. Por ahí la mirada es, no, yo prefiero hacerlo solo, ¿no es cierto?
Ya, ya estamos casi sobre la hora. Carla creo que tenía la mano levantada. Por favor, si es que gusta comentarme, no quiero dejarle ahí deseaba conversar algo más. Le escucho, Carla, adelante. Bueno, licenciado, yo quería hacer más que todo un análisis, como nos mencionaba, en un informe del Banco Central antiguo, uno que estábamos viendo justamente el día de hoy, la clase de hoy. Sí. Y bueno, uno sobre lo actual, ¿no? En referencia a lo que era más que todo al tema de la dolarización. Es decir, anteriormente en el Banco Central se mencionaba que los bolivianos, los depósitos, ¿no? En dólares, que se atribuía generalmente en dólares, era por la hiperinflación y la desconfianza que había en el boliviano por la reserva de valor. Sin embargo, acá en un informe antiguo del Banco Central menciona que no existía incentivos financieros en el público, digamos, que se hayan puesto para que se hagan depósitos en bolivianos. Sin embargo, esto también puede ocasionar, ¿no? Un elevado grado de dolarización en la economía boliviana, puede causar una vulnerabilidad, ¿no? En el sistema financiero. ¿Y esto por qué? Porque va a requerir mayor nivel de reservas internacionales, además que puede determinar, ¿no? Un elevado coeficiente de convención, es decir, una mayor emisión monetaria mayor a la demanda, y esto nos provocaría, ¿no? Una pérdida de reservas internacionales. Y esto según lo que era el documento del día de hoy. Sin embargo, actualmente en el 2021 los resultados de la gestión operativa del Banco Central muestran, ¿no? Que ya hay un nivel de estabilidad en este caso con el tema de la bolivianización, es decir, porque acá también se mencionaba, ¿no? En este caso justamente salió recientemente el programa fiscal financiero, donde acá apoyan bastante y respaldan el tema de los créditos en bolivianos, aunque actualmente igual no se sigue manejando el tema de los dólares, 10.000 dólares un auto, pero ya existe más apoyo por parte del gobierno también. Y bueno, también esto para fortalecer, ¿no? Y además para que haya más transparencia y control interno, ¿no? Más que todo, porque el tema de la bolivianización de los créditos como del ahorro financiero se puede, ¿no? Y además ha subido bastante hasta un 86%. Entonces, ese es el análisis más que todo, licenciado, porque sí, justamente anteriormente todo era dólares, dólares, lo cual no está mal, tiene un cierto grado, pero también hay que promover, ¿no? El tema de la bolivianización. Eso. Le agradezco, Carla, es una gran complementación y por supuesto que la mirada de la valorización es un aspecto destacable, ¿no es cierto? Porque es parte, como en algunos informes se señala, de la soberanía nacional. Y está bien, pero yo deseo que ustedes sean críticos respecto de este tipo de análisis, ¿no? La bolivianización, ¿a qué responde? ¿Hay incentivos? Está bien. Hay otros elementos conexos. Posiblemente esa histéresis que hablamos en algún momento ha desaparecido plenamente. Vamos a hablar mucho más de esto el día lunes, ¿no? Yo recuerdo que Helen hace un momentito me enlazaba lo que dijeron ayer los ponentes, ¿no? Ellos decían, pero existe liquidez, ¿no es cierto? Entonces, esta liquidez excedentaria hay que destinarla al sector productivo. Y está bien, ¿no es cierto? Es una buena premisa. Pero, ¿cómo se destina el sector productivo? ¿A través de la banca privada? ¿A través de créditos subsidiados? ¿A través de empresas estatales? Porque sabemos, ¿no? Los papel ball, los cartón ball, no han funcionado. El Banco de Desarrollo Productivo está haciendo destinos de crédito importantes, que habría que ver si realmente son inversión productiva o es gasto, ¿no es cierto? Entonces, esos aspectos también son necesarios de ustedes como economistas, cuestionarlos, ¿no es cierto? Porque no estamos enlazando un miramiento, sino más bien una mirada técnica, académica, a través de los estudiantes de la carrera de Economía Monetaria 1, ¿cierto? Entonces, cuando existan seminarios como estos, yo sé que ustedes, por su mirada formativa, van a poder enlazar este tipo de preguntas críticas, ¿no es cierto? Que no es encontrarse con un ponente, sino más bien
querer conocer más. ¿Ya? Ya me he pasado de la hora. Nos vemos el día miércoles, el día lunes. Revisen, por favor, el documento del informe de política monetaria, que sobre eso vamos a hablar. Vamos a hablar del documento y vamos a hacer avance de materia que tampoco podemos descuidarla. Nos vemos el lunes. Muchísimas gracias. Que tengan un buen resto de semana. Hasta el lunes. Hasta el lunes, licenciado. Hasta el lunes, licenciado. Gracias.